que donde haya daño perdone. En el siguiente video encontrarás una explicación espiritual de esta petición de San Francisco de Asís. Las palabras, daño y perdón, parecen una manera fascinante de expresar el deseo de San Francisco de curar al enfermo y ayudar al herido a recuperarse. Él utiliza la palabra, perdón, para expresar el deseo de liberar una herida. Como sabes, San Francisco fue conocido en su época como sanador de los enfermos. Su presencia entre los heridos producía curaciones milagrosas, inexplicables para los médicos de la época. En su plegaria pide unirse tan plenamente al Espíritu que cuerpo y mente universal devengan uno. Este es el tema que les propone hoy su canal de espiritualidad y salud mental, sobre esta frase de la oración de San Francisco de Asís. Nos gustaría saber qué opinas del siguiente video en los comentarios. Escuchemos. Las palabras daño y perdón me parecen una manera fascinante de expresar el deseo de San Francisco de curar al enfermo y ayudar al herido a recuperarse. Él utiliza la palabra perdón para expresar el deseo de liberar una herida, igual que un prisionero sería liberado de la cárcel mediante la conmutación de su pena. Como sabes, San Francisco fue conocido en su época como sanador de los enfermos. Su presencia entre los heridos producía curaciones milagrosas, inexplicables para los médicos de la época. En su plegaria pide unirse tan plenamente al Espíritu que cuerpo y mente universal devengan uno. Ruega porque la perfección de Dios impregne su cuerpo para poder transmitir su energía espiritual a los que no forman un todo. No te pido que te conviertas en un San Francisco o en un Jesús y hagas curaciones milagrosas, aunque tampoco estoy diciendo que sea imposible. Te pido que te abras a una idea que tal vez consideres indignante o incluso imposible, pero que aquí considerarás, si no para otra cosa, sí para entretenerte con otro de los disparates de Dyer. Quizá la definición de la iluminación que hizo Tilopa en el siglo X te anime. Tener una mente abierta a todo y apegada a nada. Quiero dejar muy claro cómo creo que podemos considerar la presencia de la enfermedad o el daño que hayamos sufrido en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos desde la perspectiva de aplicar soluciones espirituales. Cuando tenemos que reconocer y aceptar un estado de enfermedad en nuestro cuerpo, nuestro primer pensamiento debería ser cómo habilitar una solución, la cual en general implica devolver nuestro cuerpo a un estado libre de enfermedad lo más rápido y menos dolorosamente posible. Cuando hablo de asumir la responsabilidad de cualquier enfermedad o mal, ten presente sobre todo que debe hacerse sin sentimiento de culpa ni vergüenza. Al decir para tus adentros, este estado de enfermedad o desequilibrio es mío, lo poseo y mi actitud hacia él depende de mí, estas palabras adquieren poder porque te abres a la energía curativa de una solución espiritual. Sentir culpabilidad o ira por la artritis, el cáncer, una enfermedad de corazón, una dolencia renal o cualquier tipo de mal, te impide alcanzar los niveles de energía en los que abundan las soluciones espirituales. Vivimos en un mundo carcinogénico. Hay agentes contaminantes en el aire, la comida y el agua. Sentir culpa o ira por estas condiciones o acusar a los contaminadores solo servirá para magnificar el problema. Buscar una solución espiritual significa abandonar esas energías que te quitan fuerza y que son las de la vergüenza, la culpabilidad, la ira y la obsesión de echar la culpa a los demás. Al decir, eso es mío, y busco una solución espiritual a esta situación, te acercas a esas energías curativas superiores. Tu cuerpo es tu currículo a Dios en esta vida. Algunos somos calvos, bajos, no vemos bien, no oímos, no podemos caminar, etc. Si rechazas considerar estas condiciones como problemas y te dispones a cumplir su destino sin culpabilidad, ira ni remordimientos,
atraes una energía superior y más rápida a tu vida. En resumen, no ves el aparato físico como algo importante para lo que eres y lo que harás. Es como si supieras que a tu yo espiritual le han asignado este vehículo, este cuerpo, sea cual sea su estado, para esta encarnación. Este cuerpo no es tú, y tú no eres él. También creo que la ley que ha permitido alguna curación milagrosa de una enfermedad o herida sigue en los libros. Nunca ha sido revocada y se puede acceder a ella, como demuestran las numerosas curaciones espontáneas que se producen en lugares de alta energía como Lourdes en Francia, Fátima en Portugal y aldeas remotas de Brasil, por nombrar solo unos cuantos. La presencia del mal y la enfermedad en los niños es particularmente difícil de sobrellevar. Una vez más, es importante observar con énfasis que desde una perspectiva espiritual somos almas infinitas que jamás mueren y jamás nacen. Nuestra esencia no es nuestra forma material. Un niño pequeño podría ser un alma anciana. ¿Quién sabe? De lo que estoy seguro es de que enseñar a un niño desgraciado a negarse obstinadamente a pensar que es un ser limitado y ayudarle a ver que su espíritu es perfecto y siempre está unido a Dios, independientemente de sus defectos físicos, es la manera de introducir una solución espiritual en su mente. Hemos de aprender a ver siempre a Dios en cada persona y enseñar a los que tienen un cuerpo joven afligido a hacerlo también. Con ello, estaremos poniendo el perdón en presencia del mal físico y facilitando el proceso de curación. Poner las palabras que donde haya daño siembra el perdón en el contexto de la fuerza del espíritu es mi forma de compartir mi creencia en la liberación espiritual de la enfermedad, las heridas o el dolor a través de la capacidad personal de unirse para formar un todo con la capacidad curativa de Dios. Esto significa empezar a concebir el cuerpo y la mente como una sola cosa y utilizar la esencia espiritual para mantener la salud unificadora perfecta. Cuanto más te acerques a las frecuencias espirituales más rápidas del amor, la bondad, el perdón, la unión, la gratitud y la conciencia infinita, dejando atrás las vibraciones inferiores y más lentas del miedo, la duda, el odio y la separación en tus pensamientos, mayor será tu capacidad de influir en la salud de los demás y en la tuya propia. La curación es un estado de conciencia en el que permites que Dios pase a través de ti al daño y a la persona dañada. Toda enfermedad, metafísicamente hablando, es consecuencia de estar desconectado de Dios en la mente y en el cuerpo. Creo firmemente que uno nunca puede estar verdaderamente separado del poder único, de modo que una vez más, vemos que la enfermedad es una de esas ilusiones que pueden corregirse ante la evidencia del espíritu. Y el perdón es otra palabra para ese espíritu. En un sentido muy real, tienes el poder de poner la energía curativa superior del perdón en presencia de lo que conocemos como dolencia física, y de este modo, haces que el poder de Dios influya en ello. Cuando digo que hay una solución espiritual para cada problema, no excluyo los problemas de salud. Si bien no pretendo desmerecer en ningún momento a la comunidad médica, considero que no son los médicos, ni las medicinas, ni la terapia lo que cura. Todos los amigos médicos a los que conozco reconocen el poder inexplicablemente misterioso que posee el cuerpo para curarse a sí mismo. Saben que existe un poder que no se puede ver ni tocar, un poder que es pura energía espiritual y puede curar heridas y mantener todo el organismo en armonía total. Para cumplir la petición de San Francisco de sembrar perdón donde hay un mal físico, debes recurrir a esta perfecta energía espiritual. Tu cuerpo está arraigado en el espíritu.
El funcionamiento de tu cuerpo es prueba de una fuente invisible de energía que hay en el universo y que funciona activamente en ti. Tú no haces que te corra la sangre, ni que los ácidos del estómago lleven a cabo el milagro de la digestión. Tu cuerpo procede de algo invisible, a lo que llamo espíritu. Está arraigado en ese espíritu y ese espíritu es perfecto. En cierto sentido, tu cuerpo es una manifestación del conocimiento de Dios, la expresión de una idea que se mantiene en la conciencia universal. Este cuerpo es parte del ciclo universal de la vida de la semilla, el capullo, la flor, el crecimiento, la decadencia y el dar paso a una nueva vida. Tu cuerpo y el cuerpo de los demás están destinados a expresar esta idea del espíritu y a dar paso a una idea más perfecta. El cuerpo mismo siempre está firmemente arraigado en esta perfección del espíritu. Cuando pierde contacto con él, surge el mal físico o la enfermedad. Así, no hay cuerpos imperfectos, solo ideas que refuerzan la separación de la persona y Dios. Solo hay ideas imperfectas. Estas ideas imperfectas son fruto del ego, que nos hace creer que somos incapaces de curarnos a nosotros mismos o de curar a los demás. Por ejemplo, una idea que dice: tengo artritis o migraña y no puedo hacer nada al respecto. Estoy rígido y tengo dolor constante debido a estos malestares. En lugar de tengo estos malestares debido a las ideas imperfectas que tengo sobre mi cuerpo. Quiero decir, sin temor a equivocarme, que la inteligencia que habita en tu cuerpo adoptará la forma en que tú la proyectes. Creará un cuerpo sano o enfermo según cómo decidas emplear tu mente. Si quieres tener un cuerpo verdaderamente sano y la capacidad de sembrar perdón frente a cualquier clase de daño, en primer lugar debes curar tu mente con un amor incondicional y reconocer que tu cuerpo es un instrumento del espíritu firmemente atrincherado. Haz que tu mente sea enérgica, cariñosa, sana y positiva, y tu cuerpo responderá en consecuencia. Además, podrás provocar en los demás esta actitud de curación, que es por lo que San Francisco era más conocido. También puedes poner perdón ante el mal físico y, de paso, facilitar la curación. Tú compartes la misma energía. Hay un sanador en ti, arraigado y siempre conectado con el espíritu. Para conocer a este sanador y hacerlo trabajar para ti y para los demás, debes, una vez más, olvidarte de tu ego. Superar el ego. Para desarrollar una fe inquebrantable en el poder curativo de la naturaleza, has de aprender a armonizar tu cuerpo con el cuerpo, la mente y el espíritu de la naturaleza. Para llevar a cabo esta acción tendrás que hacer todo lo posible para suprimir el ego. Recuerda, la definición de ego es que no se trata más que de una idea que te identifica como alguien separado de los demás y la suma total de tus logros y adquisiciones. En resumen, tu ego te indica que eres tu personalidad y tu cuerpo, y que has de competir con todos los otros cuerpos y personalidades con que te encuentras cada día. Cuando te ves como un cuerpo y una mente separados, te hallas en un mundo de ilusión en el que la forma de vida es la enfermedad y el mal. Tu ego no ve las verdaderas dimensiones del ser en que está alojado. Así, a menudo se preocupa, se siente solo, frustrado y tiene miedo. Entonces se vuelve hacia sí mismo para confirmar el poco valor que da a la vida. Estos pensamientos de autodesprecio, pensamiento limitado y miedo a no dar la talla, se manifestarán en alguna forma de mal o enfermedad. Como ya sabes, si has escuchado hasta aquí, estos pensamientos del ego no son más que errores. Solo existe un poder, que es omnipresente y por lo tanto está en ti en todo momento. Tu ego es la parte de ti que da total credibilidad a una ilusión.
Tu ego es lo que debes trascender con el fin de conocer la verdad de la curación, poniendo perdón en los lugares donde reside el daño. Es fácil superar tu ego si prestas atención al poder único que es la fuerza armonizadora de toda la naturaleza. El camino hacia el milagro de la creación espera tus pasos. Sin embargo, el miedo ha expulsado esta energía y creado una u otra forma de daño. Todo procede de la mente. Las exigencias y afirmaciones de tu ego no son una excepción. Tu cuerpo puede convertirse en un instrumento perfecto de tu mente, siempre que estés alerta en todo momento para eliminar los pensamientos de enfermedad y de malestar. Liberarás o perdonarás estos pensamientos de tu ser si acudes al ser interior del espíritu, que crea la armonía total en el mundo físico, incluido tu cuerpo. Como dicen las Escrituras, con Dios todo es posible. Ahora sabes que esto no excluye nada. Olvida el concepto de incurable. El principio básico del universo físico es que los pensamientos se convierten en cosas. El antecedente de todo cuanto existe en el mundo material es un pensamiento. Cuando crees que algo es imposible, estás reforzando el pensamiento de que es imposible. La idea de que una enfermedad es incurable o un daño irreparable es equivalente a decir a Dios: renuncio a ser una extensión de ti. El Espíritu Perfecto está en todos. Cuando nos deshacemos de las ideas que crean la ilusión de la enfermedad, nos abrimos al potencial de crear una salud perfecta. Prefiero pensar en la enfermedad o el daño en términos de energía. Como recordarás si has escuchado la primera parte del audiolibro, todo es energía y la energía es una vibración. Cuando tu cuerpo está inmovilizado, ello se debe a la presencia de frecuencias incompatibles con las frecuencias superiores de armonía de la salud perfecta, creadas por el Espíritu. En el momento en que identificas las frecuencias de la enfermedad y encuentras nuevas soluciones energéticas, tienes ante ti la posibilidad de eliminar las frecuencias negativas. Para perdonar, primero tienes que estar equilibrado energéticamente. Te animo una vez más a revisar en el capítulo 2 las observaciones de Patanjali sobre la conciencia superior. Cuando te abstienes firmemente de la ignorancia, errónea identificación con el ego, eres capaz de bendecir e incluso de curarte a ti mismo y a los demás con la simple presencia en sus campos de energía. Estar equilibrado energéticamente significa volver a tu estado normal de gracia meditando, teniendo pensamientos de amor, sintiéndote conectado con el Espíritu, estando alegre y, en esencia, viviendo las vibraciones más rápidas de la conciencia espiritual más elevada. En esas frecuencias más elevadas no hay espacio para la idea de que algo es imposible o incurable. Mi amigo Stephen Lewis ha escrito un libro titulado Sanctuary: The Path to Consciousness. Es una novela, aunque está basada en hechos reales. En ella escribe con entusiasmo acerca de las energías curativas y la eliminación de las energías incompatibles. Los que están atrincherados en el modelo de las medicinas, drogas, cirugía, radiación y quimioterapia como únicas modalidades de tratamiento disponibles para eliminar la enfermedad de nuestra vida, rechazarán esta idea. He participado en el programa de equilibrio energético y he visto que funciona. Permanecer abierto a todas las posibilidades me ha permitido ver un progreso en una conciencia curativa y una conciencia más profunda de bienestar. Creo firmemente que en el universo hay muchas cosas que aún no hemos alcanzado. Liberarte del concepto de enfermedad incurable te permite entrar en el reino de la energía armoniosa, que es lo que quiere decir conciencia espiritual, y comprender que nada en la conciencia de Dios quiere que suframos un daño o una enfermedad. Reconoce tu perfección espiritual y conocerás lo absurdo que es ver algo como imposible.
¿Qué es curación? Cuando alguien está experimentando una enfermedad o un daño, como lo llama San Francisco, de alguna manera se ha desconectado de Dios. La curación espiritual se consigue mediante un proceso de reunificación. Es lo que yo llamo comprensión de Dios. No tiene nada que ver con los nombres de las enfermedades, la toma de medicinas o el trabajo de un buen cirujano. Curar es la reunión del yo con el todo. He aludido repetidamente a las enfermedades, así como a la discordia y la falta de armonía, como ilusiones, ya que todo lo que es de Dios es bueno, y todo es de Dios. Quiero extenderme sobre este punto mientras examinamos el proceso de curación. Cuando digo que la enfermedad es una ilusión o algo irreal, no pretendo dar a entender que no existe. No te pido que seas tan necio como para creer que lo que existe en ti o en los demás solo está en tu imaginación. Como nos recuerda Joel Goldsmith en The Art of Spiritual Healing, cuando la enfermedad, como la muerte y el pecado, se llama irreal, no es una negación de la llamada existencia de estas cosas, es una negación de su existencia como parte de Dios o realidad. En el reino de lo real, el reino de Dios, las discordancias de sentido no existen. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que las suframos. El principio de la sabiduría es la comprensión de que estas condiciones no tienen que existir necesariamente. Página 51. Así pues, la curación no se realiza pidiendo alivio a Dios, sino buscando ese alivio a través de Dios y elevándote al lugar donde te reúnes con Él en el campo espiritual de la energía superior, que es donde siempre está Dios. Curarse, entonces, es elevarse por encima del concepto de lo físico o material y penetrar en la comprensión de Dios, y el término irreal o ilusión se refiere a la irrealidad de la enfermedad en un reino de totalidad y de conciencia espiritual. Cuando San Francisco suplica a Dios que le dé poder para poner perdón donde haya daño, está pidiendo reunirse en esta totalidad espiritual y permitir que esa conciencia irradie hacia todos los que viven en el mundo irreal de la falta de armonía y la enfermedad. Cuando sabes que tu verdadera esencia es el espíritu y vives allí en tu mente, tu cuerpo está contigo y el resultado, a la larga, será la curación. Presenciar la curación es un suceso milagroso y tiene lugar a diario en multitud de formas. Una mancha desaparece cuando la curación revitaliza la piel. Los síntomas de un resfriado que persiste de pronto no te afectan. La nariz deja de gotearte, la fiebre baja, el estómago revuelto se calma, el dedo roto se cura. Todas estas curaciones no son más que una vuelta a la totalidad. Tus pensamientos tienen mucho que ver con este proceso curativo. Cuanto más cerca de Dios permaneces, con pensamientos armoniosamente felices, más facilitas que este poder del universo fluya por ti. Tus pensamientos y pautas de baja energía pueden activar una úlcera y también activar la circulación de chi para eliminar el desequilibrio. La conexión mente-cuerpo es real, pero la conexión Dios-cuerpo es la esencia de toda curación. Verte conectado con las vibraciones superiores de la energía espiritual y procurar permanecer en ese espacio es ver en acción el principio fundamental de la curación. Ahora podrías preguntar por qué San Francisco murió de tuberculosis, por qué Jesús murió en una cruz, por qué los santos tienen cáncer y mueren si están en contacto con esta energía superior de la totalidad. Igual que la enfermedad, la muerte es irreal en el sentido de que jamás se ha producido en el reino espiritual. Cuando preguntaron a San Francisco por qué no se curaba a sí mismo la enfermedad terminal que sufría, respondió: «Quiero que todo el mundo sepa que no soy yo quien cura». Para el maestro espiritual, la muerte es irreal, no inexistente,
sino irreal. Porque la realidad a nivel espiritual es infinita. Nadie nace jamás y nadie muere. La realidad del nivel espiritual es informe, atemporal e ilimitada. Vivir en esa dimensión es vivir en el reino de la totalidad. Perdonar cuando hay un daño es como reunir el cuerpo con la conciencia de Dios. Cuando esto ocurre, lo que llamamos curación se produce de forma milagrosa. San Agustín lo expresó sucintamente. Se producen milagros, no en oposición a la naturaleza, sino en oposición a lo que conocemos de la naturaleza. Si sabes que curar no es más que la comprensión de Dios, y abandonas toda idea de que estás separado de esa conciencia, incluido el miedo a la enfermedad y a la muerte, entonces creas el campo de energía apropiado para reunirte con el Espíritu. Esto es la curación, y San Francisco te pide, a través de su plegaria, que seas un instrumento de este proceso. ¿Qué es un sanador? En su maravilloso libro The Physician Within You, Gladys Taylor McGarry, doctora en medicina, refiere una conversación que tuvo con su hijo, Carl, que acababa de terminar su periodo como interno y se estaba especializando en cirugía ortopédica. Después de contarle a su madre sus temores por tener en sus manos la vida de otras personas, ella le dijo: Carl, como cirujano puedes realizar una incisión y suturarla bien, pero no puedes hacer que se cure. Si crees que eres tú el que efectúa la curación, tienes derecho a estar asustado. Pero si entiendes que tú eres un canal a través del cual se mueve la curación y que te pones en contacto con la fuerza curativa que poseen tus pacientes, no tienes nada que temer. Habrás despertado el médico que hay en ellos y les habrás puesto en el camino de su propia curación. Páginas 47-48. Cuando empieces a vivir tu vida en el plano espiritual, descubrirás que tu cuerpo y tu mente se vuelven instrumentos de Dios desde el momento en que eres capaz de crear una especie de conciencia en los enfermos que hará aflorar su capacidad de perdón y de liberación de la enfermedad misma. La curación se produce cuando nos acercamos a nuestro propio poder curativo a través de la fe en nuestra perfección espiritual y del amor incondicional. El sanador no efectúa la curación, sino que hace aparecer el perdón en forma de amor incondicional y la energía más rápida de la conciencia espiritual para centrarse en el daño, al tiempo que pone el proceso en manos de Dios. Cuando afirmas tu perfección espiritual, pones en marcha la ley universal. Lo haces al abandonar tus dudas y miedos, al dejar a un lado tu pequeño ego y al vivir el principio de la existencia, que es el principio de que los pensamientos se convierten en cosas. Los pensamientos o las condiciones mentales crearon la ilusión de enfermedad como algo separado de lo divino, y tus pensamientos de perfección espiritual permitirán que la fuerza curativa actúe a través de ti en tu yo, así como en los demás. No estoy hablando de la imposición de manos ni del mundo del oculto, sino simplemente de la conciencia de que un sanador ha de ser capaz de aceptar la perfección espiritual de la mente y el cuerpo, así como la perfección espiritual de los daños que quiere perdonar. En una palabra, el amor es el poder que cura. Recuerda, lo contrario del amor es el miedo, y creer en el miedo es creer en el segundo poder de la enfermedad. No olvides que el amor perfecto arroja de sí todo temor, y que la raíz de toda enfermedad y daño es el miedo de estar separado del poder único de Dios. ¿Puedes ser un sanador? Cualquiera que entienda que no es más que un canal a través del cual puede fluir el amor espiritual perfecto, puede ser un sanador. Cuando estás enfermo te has desconectado de la capacidad de curarte. Has perdido contacto con tu fuente curativa. Hallarás tu capacidad de curación reuniéndote con la fuente. Como sanador permaneces en contacto con el todo,
jamás caes en la superstición de la separación que hace que la enfermedad se apodere de ti. Cuando tocas la enfermedad de otro con la energía del espíritu o la fuente, activas la conexión y facilitas el proceso curativo. En este sentido, sí, eres un sanador, aunque no cures a nadie. Ni siquiera tienes que entender la mecánica de este proceso. Cuando ayudas a otro a ser consciente de la fuente de la que emana la curación, no solo la facilitas, sino que le ayudas a evitar futuras enfermedades. Estoy convencido de que puedes convertirte en un instrumento de curación elevando tu campo de energía a los niveles espirituales más altos, tal como he descrito en los primeros 6 capítulos de este libro. Allí explico que Dios no cura la enfermedad porque la enfermedad no se acepta como poder separado. En cambio, Dios es el único poder de armonía. Sé ese poder, habita en él, y perdonarás el daño que haya en tu vida y las vidas de los que conoces que viven con la ilusión de la enfermedad. Cree en este poder único. No es un milagro, sino simplemente tal como son las cosas. Como lo expresó Santo Tomás de Aquino, los milagros no son señales para los que creen, sino para los que no creen. Consejos para sembrar perdón donde haya daño. Emplea tus pensamientos para mantener tu energía en la curación y no en la enfermedad. Es bastante corriente poner energía en lo que es erróneo y en lo que no se quiere. Pensamientos como, ¿este resfriado empeorará? ¿No se puede hacer nada? Hay una epidemia de gripe y todo el mundo la pilla. Tienes que empeorar antes de mejorar. Contribuyen a que se manifieste lo que no quieres. Recuerda, lo que piensas se hace realidad, y esto se aplica también a tu cuerpo y al de los que te rodean. Si piensas en lo que no quieres, la enfermedad, eso es lo que se manifestará. Cada vez que entres en un campo de energía de enfermedad o daño, recuerda que estás aportando a ese espacio la energía radiante del espíritu. Céntrate en esa energía más rápida. Haz un esfuerzo para irradiarla y que te rodee. Jamás entres en la energía inferior de la enfermedad. En una ocasión visité en un hospital de Canadá a un joven que había sufrido un grave accidente de moto y yacía en estado de coma. Varios amigos suyos me pidieron que fuera a visitarle, ya que era un entusiasta de mi obra y no había podido asistir a mi presentación en Toronto debido a que unos días antes había tenido este accidente casi fatal. Camino del aeropuerto, fui a ver a Anthony en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Las enfermeras me dijeron que había pocas probabilidades de que sobreviviera. El joven estaba rodeado de energía del daño. Los otros pacientes de la sala sufrían diversos grados de enfermedad. Anthony, de 25 años, yacía inconsciente en un lugar donde se le ofrecían pocas esperanzas de curación. Pasé 1 hora con él, haciendo esfuerzos por ser un canal por el que pudiera fluir la curación. Permanecí en contacto consciente profundo, a través de la meditación, con Dios y visualicé luz blanca alrededor del joven. Cuando me fui sabía que Anthony se recuperaría. 18 meses más tarde, daba una conferencia en una convención y apareció Anthony. Tenía buen aspecto y nos contó que se había recuperado casi por completo. Cuando, a petición mía, se dirigió al grupo, describió cómo había salido del coma y dijo que las enfermeras le habían hablado de mi visita. Le dijeron que durante mi visita yo había rezado y parecía casi absorto en mi propia felicidad mientras caminaba alrededor de su cama. Como sabes, ni yo, ni este ego o mi cuerpo tuvo nada que ver con la recuperación de Anthony. Lo único que hice fue aportar conciencia espiritual al daño que él había sufrido, y ahora Anthony utiliza su viaje curativo como metáfora para enseñar a otros. Lo único que hice durante mi visita fue permanecer en la pauta de energía más elevada que pude y negarme a dar credibilidad a un segundo poder llamado daño.
Afronta cualquier experiencia de daño, sea en ti o en otro, con esperanza y la mente puesta en las posibilidades de liberarte de ese daño, perdón. Tus pensamientos deben ser de totalidad para que esto se haga visible en tu cuerpo. Creo que nadie sabe lo suficiente para ser pesimista y cualquiera puede ser curado, incluso los que están en las frecuencias más bajas. Recuerdo que recibí una carta de una mujer que había caído en la prostitución, era adicta al crack, había perdido mucho peso y era un esqueleto andante. Un día, cuando se hallaba en este punto tan bajo, entró en una farmacia y robó una cinta del expositor de casetes de autoayuda. Resultó ser una de las mías y por alguna razón, la mujer se fue a su casa y la escuchó. Cuando la conocí personalmente, accedió a aparecer en un programa de televisión nacional para contar su historia. Describió cómo desde el punto más bajo de su vida empezó a tener vigorosos pensamientos curativos, el mismo tipo de pensamientos que yo había grabado en la cinta. Cada día los escuchaba. Poco a poco, esos pensamientos se hicieron suyos y literalmente transformaron su mal en salud. Ahora, cada año recibo una felicitación de Navidad con una fotografía de ella con su esposo y sus 2 hijos, junto con una nota en la que me cuenta el éxito continuado de su nuevo negocio. Cuando superas tu malestar y los pensamientos de imposibilidad o de que algo es incurable y los sustituyes por la energía del espíritu, el mundo material responde y la totalidad sustituye las visiones de fatalidad y separación. Si aplicas este pensamiento de energía superior a la peor de las circunstancias, se te revelará una solución espiritual. En resumen, piensa siempre que sí, es posible, puedo, lo haré, confío totalmente en Dios, porque todo lo que no es bueno no puede ser real, aunque exista en el mundo material. Sé consciente en todo momento de las veces que te encuentras atrapado en la conciencia del ego. Piensa siempre en nosotros, no en yo. Cuando quieras poner perdón donde hay daño, ten en cuenta que la presencia de éste indica que hay separación espiritual. No lo utilices como excusa para sentirte culpable o débil, sino para recordarte que debes alejarte de esa sensación que tu ego te impone de separación espiritual. En el momento en que emplees la mente para verte conectado al espíritu, descubrirás que sientes más amor, que tienes más confianza y que estás más sereno. Estas son las señales que le indicarán a tu cuerpo y a cualquier daño que sufras que ahora estás dispuesto a ser un canal por el que pueda circular la fuerza curativa. Considera la existencia de daño en los demás como una oportunidad para que tú pongas el perdón en acción. Lo que sigue es una historia real que me envió un lector que hizo precisamente lo que aquí sugiero. He introducido algunos cambios solo para proteger la intimidad de los implicados. Mis compañeros de trabajo y yo asistimos a una cena en un restaurante familiar de la ciudad. Estábamos en nuestra mesa cuando una camarera nos preguntó si queríamos beber algo. La miré, vi que era una mujer muy guapa y le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa y entonces estuve a punto de ahogarme. Tenía los dientes podridos, la mitad le faltaban y los que le quedaban estaban rotos. Ella siguió sonriendo y tomó nota de nuestro pedido mientras yo apartaba la vista de aquel espantoso espectáculo. Cuando se hubo marchado, hizo un comentario al respecto y los demás también. Me parecía horrible que aquella mujer tuviera que vivir de aquel modo. No es justo, en especial en la sociedad actual, en la que existen tantos avances en odontología. Después de cenar, no podía dejar de pensar en ella. No tenía ni idea de quién era, no sabía nada de ella, pero sentía la necesidad de ayudarla. No estoy seguro de por qué me sucedía esto, pues cada día vemos a gente necesitada. Fui a casa y medité, y llegué a la conclusión de que podía ayudar a aquella mujer. No podía pagarle el dentista, pero sabía de muchas organizaciones de nuestra comunidad
que prestaban ayuda a personas como ella. En realidad, incluso conocía a gente con quien podía ponerme en contacto. Pensé que ella no sabía a quién acudir. Ahora bien, mi dilema era cómo abordarla y decirle que quería ayudarla, pues no deseaba ofenderla. Decidí entregarle una carta y, si me respondía, actuaría. Le entregué una carta personalmente y al cabo de 5 minutos recibí una llamada telefónica de ella. Para abreviar, le prometí que la ayudaría a tener una dentadura nueva sin que le costara nada. Creía que iba a ser sencillo. Tras ponerme en contacto con United Way, aún no había programas disponibles, el Community Health Department no disponía de dentista, la Donated Dental Services Organization había que esperar 3 años, The Area Foundation no había fondos destinados a cuidados dentales, los servicios sociales y programas del gobierno, como ella trabaja a tiempo completo, no puede solicitar esos servicios. No podía creerlo. Todas las puertas estaban cerradas. Llamé a varios dentistas que me pedían más de $5,000 para realizar el trabajo. Estaba muy desanimado, pero lo que realmente me molestaba era que le había prometido a aquella mujer una dentadura nueva. ¿Qué iba a hacer? Salí a comer con mi familia, mamá, papá, hermanos y sus respectivas esposas. Les conté lo que había ocurrido y les pedí consejo. Aquella noche todos extendieron un cheque. Entonces llamé a mi dentista y él se ofreció a donar $1,500 si yo podía reunir 3,500. Hecho. Este es el artículo que se escribió sobre la mujer. Me ha parecido que le gustaría leerlo. Este es un ejemplo real de cómo poner perdón en presencia del daño y de conseguir que éste se disuelva. Hay un dicho: cuando el estudiante esté preparado, aparecerá el profesor. Lo contrario también es cierto. Cuando el profesor esté preparado, aparecerán los estudiantes. Cuando vivas en espíritu como maestro del espíritu, buscando una solución espiritual a cada problema, verás que aparecen tus alumnos día tras día y proporcionarás perdón al alejarte del camino de tu ego y dejar que reine el espíritu. Sumérgete en la literatura de la curación y no en la del mal. Lee y escucha historias de curaciones milagrosas, sanaciones, energía positiva y la gloria de todo lo que está bien en el mundo. Exponte a expresiones de la gracia de Dios y al potencial de perfección espiritual que tiene el hombre. Te convertirás entonces en un canal de curación. Lee las vidas de los santos y cómo transformaron la vida de aquellos con los que se encontraban, en particular los que sufrían algún daño. Mira películas y programas de televisión que ensalcen las virtudes del hombre y no los defectos e intenciones malignas de la humanidad. Refuerza continuamente en ti la idea de que la humanidad es buena. Los enfermos pueden ser curados, los heridos pueden ser perdonados. Existen millones de actos de bondad por cada acto de violencia que hay en el mundo. Haz lo que puedas para reforzar esta verdad. Un pequeño ejemplo de la manera en que esto puede dar lugar a la curación me llegó en una carta de una mujer de Pottstown, Pensilvania, que acababa de leer un libro que yo había escrito con mi esposa, Marceline. A Promise is a Promise. Es la historia verdadera de amor incondicional, sin igual, de Kay Obara, una mujer que se ha ocupado de su hija, que ha estado en coma durante más de 30 años, con un espíritu de servicio y generosidad que jamás he conocido. Barbara Binkley me escribió las siguientes palabras que hablan por sí mismas en el contexto de este capítulo sobre sembrar perdón donde hay daño. Estoy leyendo su libro A Promise is a Promise. Se trata de un libro increíble, tan lleno de amor y milagros que, después de haber leído una parte, observé que el dolor en el codo izquierdo que me había molestado a diario desde noviembre había desaparecido. Que Dios le bendiga. Barbara J. Binkley. Qué agradable recordatorio del valor que posee el leer historias estimulantes. Ocúpate de los enfermos
pero sé indiferente a la enfermedad. No animes al daño proporcionando más amor y atención a la enfermedad. Esto es aplicable tanto a ti como a los demás. Evita darte a ti mismo y a los demás una razón para seguir estando enfermo. No hagas que la enfermedad sea la única ocasión en que prestas atención amorosa. La enfermedad y el amor pueden llegar a asociarse. Cuando una persona, en particular un niño, quiere amor, erróneamente puede pensar que ponerse enfermo es la manera de conseguirlo. Piensa que la enfermedad misma no es real. No es de Dios, o sea que, hablando en términos espirituales, es irreal. Trátala como tratarías cualquier otra ilusión, como algo que realmente no pertenece a tu conciencia o a la conciencia de los que sufren algún daño. Sé indiferente a la enfermedad misma. Refuerza la idea de que lo real no es la enfermedad y que ésta puede desaparecer cuando comprendes que no la quieres ni la mereces. Creo que las personas que experimentan grandes dolencias físicas y enfermedad en su vida disfrutan contando continuamente sus males a los demás. Cuando estas personas empiezan a contarme lo orgullosas que están de sus enfermedades, respondo con indiferencia a la enfermedad en sí. No tienes que vivir con este dolor, sugiero. Tú eres más fuerte que cualquier enfermedad. No doy ninguna credibilidad a su dolencia. Lo mismo hago cuando se trata de mi familia o de mí mismo. He observado que en nuestra familia raras veces decimos que estamos cansados o que notamos que nos ronda algo. Mi esposa y yo hemos enviado a nuestros hijos, de forma natural, el mensaje de que ellos son más fuertes que cualquier proceso de enfermedad. En otras palabras, queremos que nuestro amor se asocie más con la salud, la fuerza y la conciencia espiritual que con la enfermedad, el cansancio o el malestar. Cuando dejas de reforzar las dolencias físicas con el amor y empleas tu amor para reforzar el perdón, la curación sustituye enseguida a la enfermedad. Dirige energía curativa. Una manera de sembrar perdón donde hay daño es contemplarte como diseminador de energía curativa superior. Observa conscientemente tu respiración y percibe tu yo esencial como pura conciencia y energía expresada a través de tu cuerpo y mente. Visualízate poniendo esa conciencia en tu corazón y respirando suavemente en esa conciencia del corazón. Luego, percibe una corriente amorosa de energía que parte de tu corazón y va a cualquier zona dañada física o emocionalmente de tu cuerpo o de otra persona. Este proceso de visualización y de dirigir energía puede ser muy poderoso. Eres un sistema de vibraciones superiores y más rápidas en el que la obra de tu mente es el precursor de la realidad material. Serás lo que pienses. Puedes acceder a la energía armoniosa de tu ser a través de tus esfuerzos de visualización y sentir que esa energía fluye hacia la zona afectada o herida y la cura. Se han escrito muchos libros sobre la asombrosa capacidad de la mente de visualizar y transferir la imagen interior a la realidad material. Los jugadores de baloncesto aprenden a lanzar tiros libres a través de este proceso de visualización, o sea que no es tan difícil utilizar esta técnica para aportar energía curativa a lugares que están heridos o enfermos. Yo practico todo el tiempo esta técnica de la visualización conmigo mismo. He sido capaz de sacar de mi cuerpo un dolor de cabeza dirigiendo energía del chakra del corazón a esa zona afectada. Tú puedes hacerlo si te conviertes en una persona abierta a la idea de que eres capaz de utilizar tus capacidades superiores para recuperar la armonía amorosa natural del cuerpo. Mantén cerca la belleza y sentirás el poder curativo del mundo armonioso, relajante y natural de Dios. Experimenta plenamente y disfruta con las flores, las puestas y salidas de sol, las montañas, las playas y la literatura espiritual bella. Cuando necesites curación, te recomiendo que te abras a la experiencia de la música.
Y sobre todo, ten siempre presente las palabras del peregrino de la paz. Curar no siempre significa estar en el lado de la vida. A veces, Dios tiene otros planes para sus hijos, y ambos lados de la vida en realidad son uno solo. Abandónate. Sí, eso es. Despégate de tus pensamientos de ira, amargura, autocompasión y similares, y ama tu cuerpo como el templo que Dios te dio para albergar tu alma en este viaje. El proceso de abandonarte y negarte a albergar pensamientos de enfermedad te proporcionará una energía curativa y reposada, y esa paz será tu recompensa. El uso de la palabra perdón por parte de San Francisco también podría aplicarse a la voluntad de extender el perdón a todo el que haya podido herirte de alguna manera, no solo físicamente. Cuanto más vivas en el plano espiritual, menos tendrás que ver con las frecuencias inferiores de la ira, los prejuicios, el miedo y la venganza. San Francisco pide a Dios que le ayude a ser un instrumento del perdón cada vez que se siente herido por la conducta de los demás. La capacidad de extender el perdón se vuelve natural cuando no llevas odio en ti. Cada vez que sientas que alguien te ha herido, o ha manchado tu reputación, o te ha causado un daño físico, la solución espiritual, por difícil que parezca, es ofrecer perdón. Si te aferras al dolor y buscas la venganza, te quedarás atascado en el dolor y el problema se exacerbará. Un viejo proverbio chino lo expresa mejor que yo. Si vas a buscar venganza, será mejor que caves 2 tumbas. Despréndete de los sentimientos dolorosos con amor y perdón y encontrarás las soluciones espirituales para la mayoría de tus problemas. Déjate ir y déjalo en manos de Dios, es un gran consejo, igual que lo es este recordatorio de un capítulo anterior. Todos tus conflictos con los demás nunca son entre tú y ellos, son entre tú y Dios. Con esto terminan mis pensamientos y sugerencias para sembrar perdón donde hay daño. Puedes entrar en un espacio de energía espiritual en el que literalmente seas un instrumento o un canal para la curación. Es decir, para curarte a ti mismo de todos los daños percibidos, así como para ayudar a todas las personas con las que te encuentras en la vida que sufren algún daño. En realidad, diré más. Cuando te conviertas en instrumento del perdón puro, ayudarás a la curación de todo nuestro planeta, ya que todos, individualmente, compartimos la fuerza única de Dios. Como siempre, se trata de un proceso de olvidar tu ego y rendirte a la gracia, que siempre está disponible en forma de perdón. Como lo expresó Ramakrishna en su pregunta retórica, ¿es fácil recibir la gracia de Dios? Uno debe renunciar completamente al egoísmo. No se puede ver a Dios mientras se siente, yo soy el Creador. Hemos llegado al final de esta lectura. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y no olvides este consejo, no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete y compártelo para seguir creando más material.